la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 27 de Juan 14? Amén. Las paz os dejo, a paz os doy. Dice, yo no la qué. ¿Y qué es la parte B del versículo? No se turbe. Inclínese. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aleluya. El tema que tenemos para esta mañana es que el miedo no influya en tu fe. Que el miedo no influya en tu fe. Que el miedo no influya en tu fe. Sabemos que en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la pandemia que estamos viviendo, hay mucha gente con temor, con miedo. Hay unos que ni han salido de su casa y no lo criticamos. Sabemos que eso depende de cada corazón, de cada persona en su vida. La palabra miedo es la palabra phobos. Yo creo que esa palabra no es ajena a nosotros. La conocemos, ¿verdad que sí? Es la palabra phobos. Y significa, dice, en el principio tenía el significado de huida, luego vino a denotar aquello que puede provocar la huida, aquello que puede provocar la huida. Esa es la palabra phobos. Tenía en el principio, en su origen, la palabra tenía el significado de huida. Y que un fobo es uno que huye. Y el adjetivo es deilos, así como suena. Yo creo que aquí no hay ningún deilos. Deilos significa cobarde. ¿Qué significa? Cobarde. Y sabe que ninguno de los hijos de Dios que murieron y han entregado su vida por Cristo ha muerto por herida por leoparda. Todos dieron el frente. Y hermano, tú no eres Deilo, no hay Deilo aquí, ¿verdad que no? Ay, no hay Deilo aquí. En el diccionario español lo define de esta manera: perturbación, angustia del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza o que se finge la imaginación. Quiere decir que tiene dos connotaciones. Es perturbación, dice, o angustia del ánimo. ¿De qué? Del ánimo. Por eso es que Dios siempre instó, mire, le instó Dios a Josué. Josué tenía una empresa muy grande. ¿Qué es lo que Josué iba a hacer? A conquistar la tierra prometida. Eso no era fácil. Que Dios va con nosotros y nosotros vamos. No era fácil. Y vio que hubo un fracaso después de una gran victoria en Jericó. Ellos supieron como que se relax. Y dice, no, hombre, envían 5,000 gente. Coge 5,000 y ve destruye a Jai, porque si con esto destruimos a Jericó, imagínate a Jai de cosas. Y no pudieron, porque a la ligera no se toma dirección de Dios. Dice que entonces, ¿qué había en el pueblo? Pecado. Y no pudieron destruir al enemigo menor, que pudieron destruir al mayor. Y entonces dice, y Dios le dice a Josué, mira, te mando que sea valiente y que
que te esfuerce. Dios anima a Josué. También David, para construir el templo, le dice a su hijo Salomón, que era un muchacho joven, mira, ten ánimo. Porque los hermanos tenemos que, el hombre hay que estarlo continuamente estimulándolo. Por eso es que en Hebreos 10, 25, 24 dice 25, dice que nos debemos estimularnos los unos a los otros. Porque debemos estar continuamente estimularnos. Porque siempre el sentimiento del miedo va a querer venir a nuestro sentimiento. Dice, por un riesgo que realmente acontece. La pandemia no es un cuento. Oiga, pero todavía hay ignorantes que yo he oído que dicen, eso es cuento, que a mí no tengo que usar nada. ¿Para qué yo me voy a tapar la boca? Eso son los políticos para engañar a la gente. Todavía yo oigo eso. Digo, ¿qué cuento? Porque tú no te has muerto un familiar. ¿Sí? Todavía hay esa clase de ignorancia. También dice que es recelo que uno tiene de lo que sucede, de que suceda una cosa, dice, contraria a lo que deseaba. Recelo que uno tiene de que suceda una cosa contraria a lo que deseaba, a lo que esperaba. Nadie se quiere enfermar, ¿verdad que no? Pero entonces le viene como un sentimiento de ¿qué? De miedo. De miedo. De miedo. Ahora, ¿qué es la palabra influir? La palabra influir es producir una cosa sobre otra. Producir una cosa sobre otra. Dice, producir un efecto sobre algo o sobre una cosa. Cuando tú influyes, por eso es que podemos siempre estar influyendo de la manera positiva, no negativa. Así, hermano, mira, hay tanta gente que influye miedo, que le influye temor a los otros. Y nosotros no estamos para influir miedo, estamos para influenciarle de la manera positiva, no negativa. Y entonces dice que también que ejercer una persona o cosa, predominio o fuerza moral en el ánimo. Predominio o fuerza moral, ¿dónde? En el ánimo. He visto que estas personas están un día están con un ánimo muy fuerte y otro día están en el suelo. Y cuando usted lo ve en el suelo, ¿qué tiene que hacer? Levantarlo. Pero ¿cómo lo hace? Porque usted no lo puede hacer por su fuerza. Tiene que animarlo. Influir en él positivamente, llevarlo a la palabra del Señor y ver cómo Dios animó a otros y cómo hombres y mujeres de Dios animaron a otros a hacer las cosas y a pararse y a levantarse. Tiene que influir positivamente, no negativamente en la fe, porque eso depende de la vida de la persona espiritualmente. ¿Cómo desarrollamos entonces este mensaje? Yo no tengo que definirle fe, ¿verdad que no? Porque usted sabe lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Es la palabra pisi, que significa convicción, confianza, creencia, dependencia e integridad y persuasión. ¿Qué significa? Convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. Yo creo que usted está persuadido, ¿verdad que sí? En quién ha creído y quién es su Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarrollamos este mensaje? Número 1, el miedo nos hace huir. El miedo nos hace huir. Usted va a ver muchas personas que por mucho tiempo no van a salir de su casa. Por miedo a la pandemia, por miedo a contaminarse, al riesgo, porque no lo podemos descartar, es algo eminente.
Cualquiera de nosotros se puede contaminar si se mete, y hasta en el supermercado. No podemos decir, hasta haciendo su Londres. No podemos decir si se meten o no se metan. ¿Quién sabe quién está? Puede estar en su trabajo. Coge el riesgo. Quiere decir, pero dice, el miedo no hace como huir. Mire, va. Primera de Reyes 19. Allí hay un evento glorioso. En el capítulo 18 de Primera de Reyes. El profeta Elías convoca. Elías estaba siendo perseguido por acá. Y Elías, en el capítulo 17, por su palabra, oró a Dios y le dijo que por su palabra no iba a llover por 3 años y 6 meses en la tierra. Y vino una sequía enorme. Y el profeta acá andaba buscando a Elías para darle sándwich y jugo de pacha, como dijo el pastor. Y entonces Elías estuvo escondido, ya usted sabe la historia, eso creo. Pero cuando vuelve y se junta con acá, él le dice, mira, reúneme el pueblo en el Monte Carmelo. Y allí vamos a ver quién es Dios, si los Baales a quien le están sirviendo ahora los israelitas, o Jehová es Dios. Y mire, dice que hicieron el altar, hicieron el sacrificio. Los profetas de Baal duraron todo el día gritando y se sajaban y decían que para que lloviera y que viniera fuego del cielo y cayera sobre su sacrificio. Y no sucedió nada. Cuando les llegó el turno de Elías, ¿qué era lo que no hubo por 3 años o 6 meses? ¿Qué es lo que no había? Agua. Sin embargo, él le dijo, mire, mojen toda la leña, el sacrificio. Es más, llenen la zanja. Era algo apreciado. En el momento había muchísima gente muriéndose de sed y los animales. Entonces, llenen la zanja y todo. Y cuando Elías oró, ¿qué sucedió? Cayó fuego del cielo. Dice que quemó el holocausto. ¿Y qué hizo? Dice la mió del agua. Dice, la secó puramente, lo que dejó polvo. Mire qué victoria más grande le dio. Y cogió y mató a los 450 profetas de Baal. Que doblemente se dice que eran 800, por lo menos. Y es después de esa victoria, en el capítulo 19, en el versículo 2, oye esto, dice, cuando acá le da la noticia, a ver, sabe que no estaba en el evento grandioso, le dice ella, Primera de Reyes 19, de 2 al 4, vamos a leer, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, oiga, así me hagan los dioses, así me qué. Pero se quedó demostrado que los dioses de ella no eran qué. No eran dioses, no eran nada. No hubo ninguna reacción a su sacrificio. Y entonces dice, así me hagan que los dioses, dice, y aún añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos, o sea, como uno de los que degollaste. Y oiga entonces cuál fue la reacción, dice, viendo pues el peligro. ¿Qué fue el que hizo? ¿Qué fue lo que vio? Viendo el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar. Oiga, él sabía que esos dioses a que ella se apoyaba no eran dioses. Se había quedado demostrado por el pueblo, adelante de todo el pueblo, por la amenaza de una mujer. Oiga entonces, ¿qué hizo Elías? Dice, y viendo el peligro, mire, cuando usted se pone a ver el peligro, quita la mirada de que lo libra del peligro. Porque ¿quién era el rey? Acá.
¿Y a quién se le enfrentó él? Cuando acá se le enfrentó, dijo Dios, ve y dile acá lo que va a suceder. Y cuando acá le dijo, tú eres que perturba a Israel. ¿Sabe lo que le dijo Elías? Se le enfrentó y le dice, el que perturba a Israel eres tú, porque lo ha desviado de adorar a Dios. Elías, por eso es que el mismo Jesús dijo que el que venía delante de él venía con el espíritu de Elías. Por eso es que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, porque Juan se enfrentó a Herodes de decirle, mira, tú tienes la esposa de tu hermano y no te es lícito por la ley tener la esposa de tu hermano. ¿Quién le decía así a un rey? Hace rato. Sin embargo, dice, viendo él el peligro, los ojos no te pueden ayudar muchas veces. Porque la fe, por eso es que Dios dice que el miedo no influya en tu fe. Que no haga una influencia negativa en tu fe. Porque si tú te paniqueas, ¿sabes qué? Que el miedo te paraliza. Y en vez de defenderte del peligro, lo que te hace es que te metes en el peligro. Y no puede. Y entonces él le dice, viendo el peligro, había peligro, pero del peligro mayor él se había librado. Del peligro mayor lo había librado Dios. No lo podía librar también de la mano de Jezabel. No había él mostrado públicamente delante de todos que Jehová era Dios. No había Dios comprobado su ministerio. Y entonces dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, pero el que la haya por su vida que hace, la perderá. Dice entonces, muchos van a perder su vida por quedarse en su casa por miedo a la pandemia y no contaminarse. Eso es lo que el Señor quiso decir en su palabra. Muchos, ay, yo no voy a ir al culto porque me puedo contaminar. Muchos se van a quedar. Ya hay miles de iglesias abiertas por medio de las redes sociales. Iglesias visuales. Es que nunca van a ser verdaderas. Porque ¿dónde es que Dios envía bendición y vida eterna? En la casa. Esto no dice por redes ni nada. No. Para esto no hay tecnología. Ay, hermanos, que estamos viviendo en el 2020 y las cosas son diferentes. Para esto no hay tecnología. Y entonces le dice Elías, dice, viendo el peligro se fue, oiga, para salvar su vida, dice, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Yo quiero que ustedes me piensen ustedes. Cuando se lee la Biblia, se tiene que entender lo que se lee. Geográficamente, el Monte Carmelo está al norte. Al norte. Y Judá está al sur. Y Beerseba fue donde Jacob estuvo. Y donde Jacob tuvo la visión de la escalera. Que vio que ángeles que subían y ángeles que bajaban. La puerta y él lo llamó a ese Betel. Oiga, estaba en el norte. Y salió corriendo hasta... Caminar desde el norte, más arriba de Arán, donde estaba, para caminar hasta Beerseba, tenía que cruzar casi todo el país. Pero no se conformó, oiga esto, corriendo, lo que hace un hombre que públicamente Dios lo respaldó. Y llegó a Beerseba, en que está en Judá, dice, y él lo especifica. ¿Sabe por qué lo especifica? Para que vean la distancia que corrió por el miedo. Y entonces dice, y él se fue, dice, y dejó su criado allí. Mire, el que tiene miedo, dice, y ve, tal vez el criado estaba un poco ya mayor, tal vez dice,
este viejo no, estaba muy gordito y no podía caminar como camina él. Y yo dije, este se engordó con la pandemia, sentado en casa. Quédate tú ahí, que yo me voy mejor solo, porque tú caminas muy al paso, muchacho. Lo dejó el criado. Oiga, lo dejó el criado en Berseba. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Oiga esto. ¿Usted cree que es fácil caminar por el desierto un día de camino? Sin parar, un día de camino, 12 horas caminando bajo el sol y esos desiertos al sur de Judá, esos desiertos que son desérticos y secos, terrible. Dice, y él se fue, dice, y se sentó debajo de un enebro, dice, y deseando como morirse, dijo, basta ya. Oiga, qué palabra más grandiosa va a decir Elías. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es una pregunta que hace, como interrogando a Dios. Oiga esto. Quería morirse. El hombre, el miedo lo llevó a la depresión. Hay personas que espiritualmente van a morirse en su casa si usted y yo no lo estimulamos a salir de ese miedo. De ese encierro. Y van a estar tan gordos que Elías lo va a leer y dice, no hombre, quédate en tu casa, porque contigo no van a mochar la cabeza también. Y él le dijo y él le dice a Dios, oye a Dios, dice que le quite la vida. Quítame la vida. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces el miedo, número uno, nos hace ¿qué? Huir. Número dos, el miedo nos hace hundir. Wow, así me quedó bien, porque un hombre en media lengua que hiere esa R tan santísimo. Su santísimo. Solamente el Espíritu puede hacer eso. El miedo nos hace hundir. Aleluya. Mateo 14, 28 al 30 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, Pedrito. Oiga, ¿qué le dijo? Ven. Si Jesús no dice ven, Pedro no puede apiarse de la barca. Él fue porque creyó en la palabra y la declaración de Jesús, que le dijo que ven. Y entonces, ¿qué hizo? Ven, y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre ¿qué? Para ir a dónde. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ay, no, ustedes no están leyendo la Biblia. Pero, ¿qué fue lo que Elías vio? ¿Y qué Pedro vio? Elías vio el peligro, la amenaza a su vida. Pedro ve el viento, la ola, o sea, él ve los problemas. Él vio el problema. Y entonces, mira, dice, ¿qué más dice? Dice, al ver el fuerte viento, está en singular, no está en plural ahí. Dice, al ver el fuerte viento, y allí, ¿a quién fue que Elías le tuvo miedo? A Betsabé, a la jefa, porque acá era un ponte ahí. Ese es el que de la casa friega los platos y hace los mandados y da cosas. Sí. Y entonces dice al ver el fuerte viento, dice, tuvo fobo, dígale. ¿Qué tuvo? Fobo. Tuvo miedo. Dice, ¿qué hizo? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor. Entonces el que se está hundiendo, ¿qué tiene que hacer?
Abrí su boca, Señor, sálvame. Pero tiene que estar donde Jesús lo escuche. Entonces, ¿qué hace cuando tienes miedo? Empieza ¿a qué? A hundirte. ¿Cuánta gente hundiéndose en su fe? ¿Cuánta gente hundiéndose en su fe? Porque quedarse en su casa es hundirse en su casa. Es hundirse. El tener miedo de contaminarse. Yo no digo que usted, pero hay otros que se van a la playa. Ay, hermano, es que tanto tiempo tiene. Yo me fui a la playa y entonces tiene miedo de venir a la iglesia. Dios mío, ayúdalo. No tiene miedo de ir al supermercado y comprar. Yo voy y yo no veo. Está todo el mundo allí cogiendo mano, comprando allí, comprando acá. Y hasta la tienda, mano, y compra y no hay nada. Vi un pastor en Argentina que como abrieron todos los bares y todo, y la iglesia no, y dijo, pues entonces, no se preocupen. Cogió, montó la iglesia como fuera un bar, sacó toda la puerta y puso mesa de bares en toda la iglesia, y ahí sentó todos los miembros. Nadie me puede sacar porque entonces esto es un bar aquí, pero evangélico. Dios mío. Entonces, ay, Dios, está bueno. Dios mío, qué pena que tenemos tan poco tiempo. Ya se terminó y no he terminado. Lo vamos a dejar ahí, que venga usted la próxima semana. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué fue lo que se afectó de Pedro allí? Porque por el mandato del Señor, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro por el mandato del Señor? Caminó sobre las aguas. ¿Qué hizo Elías por el mandato? A orar al Señor. ¿Qué hizo Elías por el mandato? Llovió fuego del cielo y se dio a ver conocer que Jehová era Jehová. Sin embargo, salió corriendo. Y aquí vemos entonces que ¿qué fue lo que se influenció? La fe de Pedro. Que tu fe no sea influenciada por el miedo. Debe evitar eso. Echa fuera todo miedo. Todo temor tiene que echarlo. Número 3, entonces. El miedo nos hace esconder. Adán, ¿dónde está? Adán, ¿dónde está? Génesis 3:10. Adán, ¿dónde está Adancito? Que yo siempre hablaba con él. ¿Dónde está? María, ¿viste a Adán por ahí? ¿Dónde está Adán? Adán, ¿dónde está? Señor, estoy en cuarentena. Y oí tu veo. Y me escondí. Oí tu voz y me escondí. El miedo te hace esconder de Dios mismo. Del Dios que tú hablabas con Él frente a frente. El Dios que adoraba y bendecía. El Dios que te gozaba. Ay, nada. Ay, aquí. Y ya. Y entonces dice también, Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, oiga, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Entonces, de miedo no hay paz. El miedo te hace esconder. Y no vas a salir de ahí de tu casa por el miedo de la pandemia nunca. Porque van a venir pandemia sobre la tierra. Y todas se están originando en China.
en la casa del dragón. Y entonces dice, pasa a vosotros. Cuando hay miedo, no hay paz. Y no importa que te quedes en tu casa, no hay paz para el impío porque te vuelve como un impío en tu casa. No hay paz cuando hay miedo. Ni aunque duermas en tu Boss Spring y todo allí con todas las colchas y todas las cosas, no va a haber paz. Porque sin Dios no hay paz. Pasa a vosotros. Y dice, el fobo es un sentimiento de la emoción, de las emociones, que puede influir en tu fe negativamente y hacerte débilos, o sea, cobarde. O sea, cobarde, el miedo no te deja. Número 1, mirar a Dios, según Éxodo 3:6. Número 2, pelear la batalla, según 1 Samuel 17:11. Allí dice que Saúl y el ejército de Israel tuvieron gran miedo de los filisteos. De los filisteos. Ok, vamos. De los filisteos. Tuvieron gran miedo de los filisteos. Así va a ser mucho que de nosotros, por tener miedo, vamos a perecer. Que Dios le bendiga.